Bienvenidos a un episodio más de Empresarios Canarios. Hoy entrevistamos a Germán Suárez. Bienvenido. Muchas gracias y encantado. Nada, Bienvenidos ustedes al astillero. estamos aquí hoy en tu sede, aquí en tu casa. Y bueno, para quien no te conozca, eres uno de los empresarios más relevantes del ecosistema portuario naval en Canarias y yo diría que en España también. Y lideras uno de los mayores grupos privados de reparación naval en España, con presencia internacional. Estamos hablando de España y Panamá. Eres copropietario en la división naval y de operaciones portuarias de un grupo internacional que integra operaciones navieras, logística a escala global con 37 buques, de los que son 34 nuevos. Y además eres CEO de Boluda y Suárez, empresa clave en la logística portuaria en múltiples puertos de España, África y Europa. Tu perfil combina la empresa familiar con la expansión internacional y liderazgo institucional. También eres el presidente del Clúster Marítimo de Canarias y de APD Canarias. Gracias a los servicios que das, eres el que estás poniendo foco a Canarias en el Atlántico. Y Germán, para abrir esta entrevista, para quien no te conozca, si tú tuvieses que resumirle en una frase a qué te dedicas, ¿cómo sería? A ver, complicado en una frase, pero mira, me estoy acordando de algo que me dijeron hace poco, ¿no? Pues soy Germán el del muelle, por decirlo por decirlo de alguna manera. No, pues mira, pues nos dedicamos estamos en todos los estamentos de la cadena de valor del transporte marítimo, ya sea en este puerto o en otros puertos, tanto a nivel nacional como en el extranjero, y cualquier cosa que tenga que ver con un barco o cualquier mercancía que no vaya en contenedores y se mueva por algún puerto en los que estamos, pues nosotros estamos en una o en otra de las actividades, o en todas o casi todas. Y Germán, tú gestionas barcos, astilleros, logística en varios continentes, pero para empezar, ¿cómo empezó todo? A ver, vale. Solo un matiz. Barcos, aunque sean del grupo, yo pueda ser socio, no los gestiono, porque los barcos se gestionan, en este caso, en Grecia, en la oficina de Atenas, porque además, como dirían ¿En los ingleses, Grecia? Sí. como dirían los ingleses, the place to be, ¿no? Y no es casualidad que las compañías navieras griegas sean o a día de hoy en el mundo la mayor flota a nivel mundial, valga la redundancia, incluso estando China por detrás, ¿no? Y allí se gestiona toda esa parte, ¿no? Pero, y el resto, como bien dices, desde España, la parte de naval, astilleros y operaciones portuarias, tanto aquí como en algunos países en el extranjero donde tenemos presencia directa, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Pues empieza con mi padre, que lo mandan a trabajar al puerto con 17 años. Digo que lo mandan porque fue mi abuelo el que lo manda a trabajar al puerto. Mi padre quería ser médico. Si hubiera sido médico, no sé qué tipo de eminencia podría haber llegado a ser, porque no gustando, o sea, siendo su vocación imposible de ejecutar porque no había dinero en casa para los estudios. Medicina, mira la que lió en el sector portuario y marítimo, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es una pregunta sin responder que siempre quedará. Y como digo, como no había dinero en su casa, sus padres, mis abuelos, no se lo podían permitir, empezó a trabajar con 17 años en el puerto a ver si podía ahorrar para luego hacer lo que él quería, ¿no? Y empezó a trabajar en lo que antes decía la gente de aquí, ¿no? En una de las empresas del Conde, ¿no? Cuando estaba metido en todo, y entre otras también en el sector Portuario. portuario. Y mi abuelo tenía un amigo trabajando en una de esas empresas, ¿no? Y después le pasó lo que le pasa a mucha gente que entra en el sector, que entra en el puerto, que entra en el mundo del shipping, que es que esto engancha. La verdad que esto engancha, esto te da una adrenalina especial, cada día es diferente, porque es verdad que llegas y cada día te encuentras una cosa distinta, lo cual lo hace bastante divertido, también hay que decirlo. Y bueno, se quedó en el puerto, trabajó principalmente en dos compañías consignatarias y de operaciones portuarias,
hasta que luego él constituyó su propia empresa, ¿no? Pero de empezar trabajando con 17 años en prácticas y de botones, como decía él, en una consignataria, pues no había cumplido los 30 años y llegó a ser director general de la mayor naviera que había en aquel momento en Canarias, con hasta 12 buques mercantes, que era de un señor de Tenerife, Florentín Castro, de abajo del sur de Tenerife, de Adeje, donde hoy habrán grandes hoteles, pero en aquella época Florentín y su familia se dedicaban a la producción de tomates y otro tipo de hortalizas. Hortalizas Y para poder exportar esas hortalizas a Europa, era tanto el volumen que tenía que llegó a montar su propia naviera de buques frigoríficos hasta 12. Y mi padre llegó a ser el director general de esa naviera. Entonces llegó un día que tenía la jiribilla de ser empresario, quería darse una oportunidad y habló con su jefe, con Florentín, y le pidió permiso, ¿no? O le dijo, mira, quiero saltar al ruedo, voy a montar mi propia consignataria en el puerto de Las Palmas y a ver cómo... A ver qué tal vale, ¿no? Exacto. Florentín, la verdad, un señor, yo no tuve el placer de conocerlo, pero mi padre siempre habló muy bien de él. Le dijo que, por supuesto, que lo entendía y que, por supuesto, que si también pues, no le iba bien esa prueba, que las puertas siempre estarían abiertas para que volviera a Castro Shipping y Gemasa, que es como se llamaba la naviera. Pero ahí empezó todo, a finales de los años 70, con Antonio Germán Suárez Domínguez, abriendo Italmar Consignaciones, que fue la empresa consignataria con la que él empieza en el puerto de Las Palmas. Ya, a día de hoy lo que has conseguido, has triplicado, has multiplicado mucho lo que pudo haber hecho tu padre. A ver. No me lo apunten todo a mí porque no es justo, pero después de constituir esa consignataria, dos hermanos griegos armadores, pues su padre, el padre de estos hermanos griegos era armador de pesca que estaba por esta zona del Atlántico y que venía utilizando desde hacía años el puerto de Las Palmas para avituallarse, para hacer reparaciones y también yo para cambios de tripulaciones, incluso cogía marineros canarios para ir para ir a faenar. Estos dos hermanos griegos le ofrecen a mi padre entrar en sociedad. Ellos podían tener más capital que mi padre, por supuesto, porque su padre ya era armador de pesca, pero mi padre tenía todas las relaciones comerciales y la experiencia de tantos años trabajando Claro. en Castor Shipping, ¿no? Y para hacerte la historia corta, le invitan a entrar, mi padre, por supuesto, no lo duda y el planteamiento era, pues, montar una naviera que se dedicara al transporte de mercancía a temperatura controlada, lo que se denominan buques mercantes o buques frigoríficos. De frigorífico. Que ya no hay tantos en el mundo, desde que apareció el contenedor décadas más tarde, pero bueno, eso daría para otro capítulo diferente, ¿no? Pero es verdad que entraron en un momento oportuno, trabajaron mucho, también siempre hay el factor suerte juega en todas las partidas. Luego, si tú estás preparado o eres un buen trabajador, pues le sacarás el máximo partido a esa suerte que el destino ha querido traerte, ¿no? Pero con todo, lo que te quiero decir es que al final entre los tres, pues acabaron a principios de los 90 estando al frente de la mayor naviera, de la segunda mayor naviera en el mundo para el transporte de mercancías a temperatura controlada en buques mercantes, ¿no? Luego eso ha ido evolucionando mucho. Hombre, ha cambiado. Ha Empezamos con el carbón aquí, luego hemos pasado como punto. Ha evolucionado mucho, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo me encontré, o nos encontramos, mi hermana y yo, hasta que después también ha habido cambios ahí. Mi hermana y yo también hemos... Porque tú siempre has trabajado aquí, ¿tú de joven querías dedicarte a esto, Germán? Sí, siempre quise dedicarme a esto. Al final lo ves en tu casa, lo vives en tu casa.
Durante una época, yo soy de la EGB, todavía me he cogido la EGB, ¿vale? Pues en primero y en segundo de BUP tonteé, por decirlo entre comillas, con la ingeniería en telecomunicaciones, pero yo creo que no sabía ni qué era eso, pero sonaba bien y tal. Tenía un hermano de mi madre, un tío mío que es ingeniero en telecomunicaciones, pero no por la influencia de él, sino porque ¿Te llamaba la atención? me llamaba la atención y Sí. tal. Y ya después en tercero de BUP que cogí como optativa contabilidad y comercio o algo así, que había una optativa en el colegio, ya me tiré definitivo al tema del mundo de la empresa. Pero fue algo que decidí yo y no me influenció mi padre en la toma de decir, tú tienes que hacer esto, ¿no? Me dejó Libre albedrío, poder me elegir. dejó elegir. Una vez elegí esto, sí, oye, pues me explicaba, me contaba distintas vicisitudes o cosas o circunstancias que estaban ocurriendo en su empresa, nuestra empresa, ¿no? Pero no influyó. Es decir, si yo hubiera querido ser ingeniero de teleco o hubiera querido ser médico, yo creo que no me hubiera hecho cambiar de opinión, con lo cual dependió de mí. Y a día de hoy, con lo que han conseguido y hasta dónde ha llegado Asticam, ¿tú qué dirías que ha sido la mejor experiencia que te ha enseñado tu padre a liderar este negocio y cuál ha sido la que a lo mejor has dejado de utilizar? A ver, de las mejores experiencias, la primera de todas fue que cuando empecé a trabajar con mi padre, no entré a trabajar en Asticam o en ninguno de los negocios en los que estoy yo hoy en día al cargo. Primero porque iban bien y había gente que lo hacía muy bien. Y no quiero decir que yo ahora lo haga mejor, simplemente ha habido gente que por cuestiones de edad se ha querido jubilar o que ya no están, como puede ser mi padre o pueden ser otras personas que ya no nos acompañan, ¿no? Pues eso es ley de Ley vida. de vida, ¿no? Correcto. No, la mejor enseñanza fue que me mandó a trabajar en una empresa que no tenía nada que ver con el sector, donde él era accionista mayoritario y que la empresa en aquel momento, porque había habido una gestión incorrecta, pues estaba quebrada. Y él se responsabilizó y me acuerdo de una frase que dijo, me acuerdo perfectamente de esa frase, me dice, esta empresa ha quebrado y el único culpable aquí soy yo por no haberle dedicado el tiempo suficiente a ella. Y los empleados que hay aquí, que además por el sector en el que estaba, era una empresa de gente joven y había bastantes, dicen, no van a... ¿Relacionado con el tema portuario? No, con la informática. Pero vino un tema derivado del tema portuario y era un tema informática a principios del 2000 en el que mi padre quiso entrar con más gente, aunque luego se quedó de manera mayoritaria. Cuando las cosas fueron mal, fue él el que dio el paso al frente y asumió la responsabilidad por las personas que estaban allí, además. Lo que te quería decir, él decía que las personas no eran las culpables, sino o no podían verse afectadas negativamente por su falta de tiempo o dedicación a esa empresa. Y bueno, y me dejó a mí no porque yo supiera informática, porque la informática tampoco es algo que me chifle, ¿vale? Como herramienta sí, pero no es mi vocación tampoco. Pero aquello simplemente requería tener un poquito de lógica, de sentido común para sacar la empresa adelante, que la sacamos adelante, por supuesto, con apoyo financiero de mi padre, si no hubiera sido imposible. Y fue una enseñanza porque aprendes todo lo que no te enseñan en la universidad, fue chocarte con el mundo real, fue... Cuando ya tienes un problema serio y que tú eres capaz de, ¿no?, de sacarlo adelante. Que tienes un montón de personas que trabajan contigo, que a lo mejor
no están cobrando a final de mes y tienen sus familias, tienen a sus niños pequeños, hay que pagar la hipoteca de la casa y no había dinero en la caja para pagar y a lo mejor cobraban a mediados de mes. Esa es la primera con la que, Claro. con la que me topé. Obviamente, mi padre me dice, dime cuánto es el fondo de resistencia que hace falta y que esto no vuelva suceder. a suceder. Pon el cuenta kilómetros a cero y trata de sacar esto adelante. Y la otra enseñanza que me llevé además de toparme con la vida real, fue que yo no conocía el sector, yo no había estudiado informática. A mí me hablas de desarrollo de software y en aquel, pues menos todavía podía saber. Tuve que escuchar y buscar e identificar a las personas buenas de dentro de la empresa, y no solo buenas técnicamente, a nivel de valores. Sí, porque no También, solo está en la parte técnica, sino en la parte humana, una que yo creo que es persona una pueda, parte exacto, la persona importante, humana, ¿no? y que puedas confiar y en la que haya lealtad y que te cuente las cosas como son, por duras que puedan ser en algunos momentos, identificar a las personas clave para tratar de sacar aquella empresa adelante. Como digo, salió. Esa fue la otra enseñanza que me llevé, ¿no? Qué interesante. Y ya te digo, fue un máster caro, muy caro, Hombre, a base de... pero como se recuperó la empresa y como al final se revalorizó y llegó a compensar todo lo que costó el agujero en aquel momento para sacarla adelante. Y ya llevándolo un poco al tema de tu negocio, tú gestionas uno de los grupos de reparaciones navales privados más importantes de España. ¿Tú cómo ves las reparaciones navales en el futuro? Las reparaciones navales en el futuro, hombre, primero creo que no van a dejar de existir. Al final, el comercio internacional, más del 90% de lo que se compra y vende y te transporta en este mundo se hace en barcos. Que los barcos luego sean voladores, estoy diciendo una barbaridad, o vayan por debajo del mar, el tiempo lo dirá, pero siempre habrá algo, llámalo barco o artefacto, que vaya o use el mar como medio para transportar. Y ahí vamos a estar nosotros o cualquiera de empresas que prestan servicio Claro, al sector del transporte marítimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener la humildad suficiente y rodearnos de personas que tengan la capacidad de ver y de escuchar cómo va a ir el mundo del transporte marítimo al futuro, en ese futuro que estamos hablando, desconocido, para nosotros seguir estando aquí y ser el sitio donde quieran parar y reparar, aprovisionarse, etcétera, etcétera, etcétera. porque a día de hoy hay dos grandes astilleros en el puerto. ¿Hay trabajo para todos? Sí, sí, hay trabajo como astilleros, es decir, con medios y capacidad para poner barcos en seco para reparar, porque después, oye, hablamos de astilleros, después hay Las líneas un de gran atraque que número, un tenga gran número volumen. de talleres y muy buenos en el puerto de Las Palmas, que también hacen reparaciones navales a flote o participan en las reparaciones navales trabajando ya sea con nosotros o con Samacona, que es el otro gran grupo de astilleros que tienen instalaciones aquí en Las Palmas, como las tienen en el norte de España. ¿Tenemos trabajo para ambos? Sí, y además en algunos casos competimos, en otros estamos segmentados por tamaños o por especialidades y segmentos de mercado diferentes para cada uno de nosotros. Porque ¿cómo es la convivencia en este sector? Mira, la convivencia en este sector generalmente buena. Además, con Samacona se da la casualidad que el fundador de Samacona, don Pedro Garigordóvil, que todavía vive, era gran amigo de mi padre y eran amigos antes de que ambos tuvieran astilleros, porque don Pedro también fue armador, se dedicaba a la pesca una época. Y se conocieron tanto él como mi padre ahí. Yo creo que mi padre
le suministraba combustible, le transportaba el pescado de alguna vez. Y siempre me acuerdo de una cosa entre don Pedro y él, que mi padre decía que sellaban acuerdos y pactos y transacciones comerciales con estrecharse la mano y nada más, y no habían papeles Al final es un trato muy humano. de por medio, y siempre se llevaron muy bien. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los que han seguido a don Pedro, o en mi caso aquí nos seguimos llevando bien. En el caso de Las Palmas está Álvaro, que es uno de los hijos de don Pedro, como consejero delegado de Zamacona y director general de Zamacona. Está su primo Borja Garigordovi. Tenemos Hay buena sintonía. hay buena relación. Por supuesto que competimos. Por Y- supuesto que competimos a veces y oye, y gana el mejor, en buena lid. Y a veces ganan ellos algunas cosas, a veces ganamos otras. Pero también te digo, por ejemplo, que a veces hay casos en los que ellos pueden estar llenos y nos dicen, oye, este cliente es mío, pero o suele trabajar conmigo, el cliente no es de nadie, por supuesto, pero tú tienes espacio y para antes de que se vaya a otro puerto lo coges tú y tal, por supuesto. O por ejemplo ahora que nosotros necesitamos liberar muelle, aquí en el vídeo no se ve, pero ustedes si vieron hoy que hay aquí una plataforma petrolífera que está en nuestro muelle, nosotros tenemos que liberar porque tenemos que empezar con la obra de ampliación de la prórroga de Asticán, y esa plataforma petrolífera la próxima semana, hoy está en nuestro muelle, la semana que viene va a estar en los muelles de Zamacona y se va a quedar allí y la atenderán ellos ahí. Es decir, para las cosas comunes cuando tenemos una necesidad sabemos a hablar. Luego para otras cosas, pues oye, pelea comercial hubo en el pasado, hay en el presente y en el futuro habrá seguro. Y una cosa interesante que me comentabas es, tú tienes una prórroga para, estás hablando de unas reformas que estás haciendo en el puerto. ¿Cómo funciona a día de hoy el negocio de Astica? ¿Esto funciona a través de una concesión? Sí. ¿Cómo, Todo el negocio, es decir, cómo funciona en el puerto? una vez tú entras de la valla para adentro del puerto que separa el puerto de la ciudad, y además el hecho de la valla es que aquí estamos en suelo de interés general del Estado. Forma parte de suelos de puertos del Estado. Cualquier empresa dentro de la verja para adentro, por eso, opera en el puerto vía concesión administrativa. El suelo no es nuestro. El negocio que montas sobre ese suelo y los equipos y la estructura, todo sí es tuyo, es de la empresa que es dueña de esa concesión. Pero el suelo siempre va a ser de puertos del Estado, con lo cual cualquiera de los que estamos aquí operamos en el régimen de concesión. Luego hay distintos tipos de actividades, ¿no? Nosotros tenemos una concesión que es la que tenía el INI, el Instituto Nacional de Industria, que luego fue la SEPI, desde 1973, porque esto fue un astillero que construye el Estado, en su mayoría, con, ya no me acuerdo el nombre, pero de una empresa que tenía el gobierno de Canarias, participada por las cajas de ahorro, pero una empresa pública para generar sectores estratégicos, ¿no? Pero esa concesión la construye el gobierno, vía, como te digo, vía INI, y nosotros se la compramos al Instituto Nacional de Industria en 1989. Y a partir de ahí es cuando tienes la concesión. La concesión existe desde 1973. Tú compras al INI la empresa, que era pública, que dentro de su activo tenía la concesión de acuerdo. de Asticán, ¿vale? Y a día de hoy, no hace mucho, tuviste la renovación, ¿no?, de la concesión. La ley de puertos, he dicho 1973, ¿vale? La ley de puertos, lo máximo que te da, y que daba en aquel momento, era una concesión de 50 años porque hacías obra marítima. Todo esto que estamos aquí donde se ven los barcos, Todas las líneas de atrás era mar. Vale. Entonces, estos son terrenos ganados al mar y rellenos, ¿vale? Pues como se hacía obra marítima por importe X de aquella fecha, lo que es hoy, antes se llamaba de otra manera, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con el visto bueno y la autorización de puertos del Estado, te otorgó una concesión de hasta 50 años con una posibilidad
de prórroga, que es lo que está previsto en la ley, de la mitad del plazo inicial, es decir, 75 en total. Nosotros conseguimos que se nos diera la prórroga de 25 años desde julio del 2023. Lo que pasa es que esa prórroga tardamos en obtenerla por un problema legal y burocrático que se provocó sin querer en la ley de puertos, en una modificación que hubo en el año 2014, cuando la crisis potente económica en España, que estuvo a punto de ser rescatada España, que no sucedió, se creó hubo medidas urgentes en todos los sectores. En el sector de puertos también hubo unas medidas para intentar beneficiar, pero como hubo una actuación a última hora por parte no me acuerdo de qué grupo político catalán, en la ley de modificación de puertos, se redactó una enmienda en la ley de puertos que dio lugar, es complicado de explicar, a una interpretación por parte de la abogacía del Estado, o sea, una interpretación totalmente injustificada. No tiene sentido ninguno. Pero como se redactó de tal manera que cualquier concesión en España, cualquiera, te dedicases a astillero, te dedicaras a cualquier otra cosa, si tu concesión había sido otorgada antes de 1992, tú no podías tener derecho a una prórroga especial como te había permitido la ley en su momento cuando te la Además, no tiene sentido ninguno. Simplemente por el hecho de haber sido antes de 1992. Conseguimos darle vuelta a eso. Nos ayudaron todos los partidos políticos, hay que decirlo. Tengo que decirlo, en aquel momento era el gobierno de Canarias, era el Pacto de las Flores, el PSOE y en este caso Ángel Víctor, siempre lo diré, se tuvo que implicar bastante y también apoyó Coalición Canaria desde fuera y el PP porque por para que saliese adelante. Salió en el Congreso de los Diputados una enmienda in voce, que creo que se le llama en último segundo, para modificar la ley y hacer la redacción correcta. Y no por nosotros, simplemente lo que pasa es que nosotros éramos los primeros, porque debe ser que somos los más antiguos, vivos, con una concesión que iba a una prórroga especial en España, pero acto seguido habían otras concesiones, no solo de astilleros, sino de otras actividades en el sur de España y en el norte de España que se iban a encontrar con esa misma problemática. Pero vamos, la conseguimos cambiar in extremis y eso nos ha retrasado en todo lo demás y por eso todavía no hemos empezado la obra. Todo esto que me comentabas de la obra, esto tú te comprometes a hacer una inversión, ¿no?, para desentar todo lo que es la parte de la renovación de la concesión, ¿correcto? ¿O no? Sí. ¿Y de cuánto estamos hablando? Porque no estamos hablando de cifras pequeñas. ¿Cuánto es el importe de inversión que se tiene que hacer aquí en el puerto? Mira, la ley lo dice bien claro. Por cierto, antes nombré a Ángel, pero también hay una persona que me ayudó muchísimo también, varios dentro de coalición que se implicaron, pero a Ani Oramas no la puedo dejar atrás. Y además fue un proceso que aprendí mucho con ella. Porque es una máquina, también lo digo. Quería mucho a mi padre y la verdad que me ayudó. Me ayudó por eso. Todo esto sucedió con mi padre fallecido. Perdón, que te acabo de romper el hilo, pero si no la menciono me quedo fastidiado yo, ¿sabes? Porque no sé, porque se merece que lo diga. Me estabas diciendo, sí, la ley de puertos obliga para la prórroga especial que tú tienes que hacer como mínimo más de la mitad del valor de la concesión en el momento último en el último año en el que va a volver a Puertos del Estado o tú optas por la prórroga. O sea que tú para renovar la concesión, ¿cuánto dinero tienes que invertir? Exacto. Nosotros nos reunimos con Puertos del Estado y con la Autoridad de Puerto de Las Palmas y ese número salía entre los 20 y 25 millones de euros como inversión mínima. 25 millones. Si no, no puedes optar a la prórroga especial. La inversión que nosotros vamos a hacer por distintas cuestiones, por cuestiones técnicas y porque los materiales se han encarecido,
por cuestiones obvias, lo estamos sufriendo en todos los sectores. Entre unas cosas y otras, la inversión que nosotros vamos a hacer en total va a llegar a casi los 40 millones de euros para la prórroga especial. ¿Qué? Y esta es otra cosa que es un inconveniente, pero es lo que es mientras no se pueda cambiar la ley. El cronómetro a nosotros nos empezó en julio del 2023 y nosotros seguimos teniendo los mismos 25 años para amortizar los casi 40 millones que vamos a hacer. Que no hay una condonación de tiempo por el tiempo que lleva sin poder operar. A día de hoy, y sigo restando, tenemos menos de 23, 22 años para amortizar esta inversión. Pero es que la inversión, no hemos empezado la obra, esperamos empezar después de verano. Ponle 18 meses, estos 40, casi 40 millones, vamos a tener que amortizarlos. Y para poder recuperarlo. Exacto, en 20 años y no en 25. Pero esto es un ejemplo de el día a día de tu negocio. El día a día nuestro y de cualquier actividad económica en este país, en Europa. Es un tema de... Es la burocracia. Burocracia, exceso de regulación, de legislación, que para hace poder que todo avanzar. vaya muy lento. Para un proyecto de estas características tienes que pasar por 5 o 6 administraciones distintas en distintos niveles, en el ámbito local, en el ámbito, en el ámbito municipal, en el ámbito de tu autoridad portuaria local, en el ámbito del gobierno de Canarias, Cabildo, luego te vas a Península, distintos ministerios. Te acaba agotando, y al igual que, por ejemplo, el proyecto del parque eólico offshore que se quiere hacer en el sureste, en fin, se va frenando cada día. Y una cosa importante también que quiero comentar, el día a día de tu negocio es un poco imprevisible en el sentido en el que ustedes actúan cuando un barco falla. Entonces, las reparaciones navales, a ver, ¿cómo funcionan? Es un negocio, por decirlo, cortoplacista. ¿Cómo se consiguen organizar? Pero no por eso que acabas de... A ver, cómo, en realidad nuestro negocio no es atender emergencias o urgencias, que también, por ejemplo, te acordarás del ventarrón que hizo poco después del COVID. Yo no me acuerdo si fue en el mismo que cuando se cayó el dedo de Dios, pero que también semanas más tarde el barco de Fred Olsen tuvo una embarrancada allí y por supuesto se atendió de forma urgente, claro. Aquí, se reflotó y cuando de manera segura Fred Olsen lo pudo traer, el barco se atendió aquí y por supuesto fue una buena obra, fue una buena reparación, pero nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos el negocio de las reparaciones navales. En astilleros como los nuestros somos como la ITV de los barcos. Al igual que tú tienes que llevar el coche cada X tiempo a la ITV, los barcos de mercancías es cada 5 años, los barcos de pasajes es cada 2 años por un tema de seguridad. Hay que hacer lo que se llama una varada especial completa, por la cual el armador está obligado a poner el barco en seco, donde viene un tercero independiente, que es una sociedad de clasificación, Bureau Veritas, Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, etcétera, etcétera, hay varias en el mundo, que vienen y verifican que el barco, en términos de mecánica, en términos de condición de flotabilidad, el acero, toda una serie de... Entra todo el mundo a trabajar. Exacto, pero hay un tercero que dice, oye, usted es dueño del barco, vamos a ver cómo tiene el barco, si está cumpliendo a nivel técnico el barco, cómo tiene que estar. Y yo me encargaré de decir si usted está cumpliendo o no. Y el resto de la industria marítima, sobre todo el seguro marítimo y los cargadores, están esperando por ese tercero independiente que dice, este barco está en condición o no. Y si no está en condición, le dirá al armador, oye, resulta que hay un tramo, una sección del barco donde el acero ha perdido sección, tienes que cambiar este acero. Oye, resulta que las hélices, el eje no está alineado correctamente. Saca los ejes, saca las hélices, alinea. Hay un tercero que verifica. Y más te vale a ti como armador cumplir con lo que dice ese tercero, porque si no la compañía de seguros es el primero que te dice. Es culpa tuya. Si tú no haces lo que él te dice, yo no te aseguro. Si yo no te aseguro, tienes un barco para nada. Nadie va a querer cargar contigo. Y ahora, lo que decías, ¿por qué es cortoplacista?
Es cortoplacista porque los barcos, lo normal, quitando Fred Olsen, quitando Balearia Canarias, que ya que era Armas, pero ahora es Balearia, va a sí. ser Balearias Canarias en En los un poquito de próximos, tiempo, sí. vamos, pasado mañana, que son barcos que están de manera regular aquí haciendo Labores de cabotaje. mantenimiento. Lo normal, la mayor parte de los barcos están por el mundo dando vueltas en función de donde tengan el flete, la carga que tengan que llevar. Entonces, ¿qué hacen los armadores? Los armadores no van a saber a años vista dónde va a estar su barco. Oye, me toca la reparación el año, la varada especial o la varada intermedia el año que viene. Bien, todavía no tienen la seguridad de dónde va a estar el barco. A lo mejor, quitando los barcos que están de manera fija en una zona, como te digo, los ferries de pasaje que podemos tener en Canarias. Pero eso no es la mayoría. El barco está por todo el mundo. Entonces, a 2, 3 meses vista sí que pueden saber por dónde está el barco. Entonces, aquí en Asticán, por ejemplo, pues a 2, 3 meses vista, si el armador sabe que va a estar pasando por esta zona del Atlántico y ya entrará en el Mediterráneo o sube para el norte de Europa, dice, oye, Asticán, mándame presupuesto para esta varada que tengo que hacer. realizar. Pero también le va a pedir a Algeciras, le va a pedir a Lisboa, si sigue por el Atlántico, o si se mete en el Mediterráneo, pues le pedirá a los italianos o a otro astillero en el Mediterráneo que pueda haber. Con lo cual, lo que te quiero decir es que la visibilidad que nosotros tenemos de carga de trabajo por esas circunstancias de que el barco se mueve por todo el mundo y que solo, vamos a decir de media, 3 meses antes el armador sabe que va a estar por nuestra zona, es cuando nos pide presupuesto. Lo cual no tenemos el año nosotros completo, vamos día a día, partido a partido, lo que hoy podemos estar llenos. Dentro de 3 o 4 meses, que no tiene pinta que vaya a ser este caso este año, que la verdad que estamos bien y que hay carga de trabajo por otra serie de circunstancias, puedes estar, como decía un antiguo socio de esta casa, empty like a cementerios. Claro. No, y como decía mi padre en paz descanse, esto no es la fábrica de la Coca-Cola, que fabrica 100 Coca-Colas y sabe que Y las es las vende. 100 Coca-Cola Porque vertidas. en tu negocio, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Elegir los barcos equivocados o no tener barcos? En el modelo que nosotros tenemos, que es estructura mínima y preparados para cuando haya carga de trabajo, elegir el barco equivocado. Porque elegir el barco equivocado, y mira, la pregunta es buenísima, pero no solo en las reparaciones navales, que vale, sino para la construcción naval en España. Ha habido muchos astilleros en España que durante las últimas décadas, desgraciadamente, y insisto, y siempre lo diré, desgraciadamente, porque que desaparezca un astillero, quiero un astillero en España, implica que desaparece un montón de industria colaboradora, industria auxiliar, de la que nosotros también nos alimentamos para poder hacer la actividad. Precisamente por elegir el barco o el proyecto equivocado, han quebrado y cerrado. ¿Por qué? Porque han cogido un barco a lo mejor o han querido construir un barco que nunca habían hecho esa especialidad antes y por lo tanto han hecho una oferta Muy a la baja. no a la baja, una oferta desde el desconocimiento, que luego resulta que lo que habían dicho que costaba 100 cuesta 150 y ya te digo yo que el armador que te firma por 100 no te paga 150, si puede te exprime, te saca el barco con el descuento y si te cierra el astillero no le suele importar al armador. Con lo cual es muy importante saber elegir la calidad del armador, saber elegir el proyecto y en nuestro caso en reparaciones navales, que es mucho más corto, son menores importes, garantizarte que sea un armador que te pueda pagar, porque de nada te sirve facturar 500.000, 1.000.000 o 1.5 millones y no cobrarlos más nunca. Y cuando hablamos de reparaciones navales en Canarias, ¿competimos en primera o todavía hacemos Primera, 100%? Champions. Sí. Competimos en primera Champions siempre. Y es por eso estamos llenos, por eso San Macón está en general. Llevamos un par de años que los astilleros que son, vamos a decir como se dice en la industria, ¿no? Tier 1, que estamos en el primer nivel. En la élite. En general hay buena carga de trabajo, en general estamos llenos. Sobre todo en el sector no oil and gas, ¿no? De lo que hacemos. No solo oil and gas, en todos los segmentos. Es verdad que el oil and gas nos puso mucho más en el mapa en su momento a nivel internacional, pero en todos los segmentos,
pero en por distintos motivos, por la calidad de los trabajos, por la seguridad, no física, que si nos comparas con algunos sitios de África también, pero esa vamos a dejarlo en un segundo plano, sino la seguridad técnica de los trabajos efectuados, pero también de hace unos años, porque ya no solo son reparaciones, cada vez más se están haciendo modificaciones, mejoras, transformaciones en los barcos para cumplir con la reglamentación medioambiental que en los últimos años está imperando a nivel internacional y también a nivel europeo. Con lo cual, los armadores no se la juegan a ir a un astillero de nueva creación, no se la juegan a ir a astilleros que a lo mejor su capacidad técnica o su reputación no sea súper reconocida en el mercado a nivel internacional. Y nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a todo el sector naval de Las Palmas, y en Canarias la tenemos reconocida en comparación con otras regiones. Porque las reparaciones navales aquí en Canarias con Asticán, ¿a ti te han permitido internacionalizarte gracias a lo que se hace aquí? Sí, 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 decir, al final, cuando nosotros como grupo, y digo nosotros, yo era pequeñito, no intervine en esa decisión, porque como dije antes, fue en 1989. Cuando nosotros como grupo decidimos entrar en el mundo de los astilleros y en el mundo de las reparaciones navales, porque además desde un primer momento tuvimos claro que no íbamos a construir barcos, porque a medio y largo plazo no íbamos a ser capaces de competir con Asia, Con Asia, el sector. porque Asia sigue y seguirá haciendo más del 90% de los barcos que se construyen en el mundo, los van a seguir haciendo ellos. Otra cosa distinta es que en Europa y en España se hagan barcos muy buenos y muy específicos, pero son muy singulares y es buen negocio para quien lo sabe nicho, ¿no? hacer, pero hay que ser muy bueno para saber hacerlo bien. Nos parecía a nosotros eso muy complicado y siempre nos dedicamos a las reparaciones navales desde el primer momento. Hoy en día hacemos transformaciones navales también bastante complejas, pero reparaciones navales desde Pues ustedes están el en primer momento. Las Palmas. Y, como te digo, Santander. empezamos en el 89 en Las Palmas. Durante los 90 hubo otras privatizaciones de astilleros en España que desgraciadamente quebraron, ¿vale? Porque esto no era fácil. Por lo que sea, nosotros dimos con la receta. Yo no sé si es una cuestión de intuición de empresarios. Yo creo que el hecho de ser armadores y tener una visión a medio y largo plazo del sector del transporte marítimo nos ayudó. Y Asticán sí que fue un caso que funcionó. Vale. Y entonces, como ese caso funcionó, el gobierno nos vino a buscar para que cuando se privatice Santander en 1999 fuéramos nosotros los que optáramos, porque había un empresario no español que estaba optando por el astillero de Santander y al gobierno y al Ministerio de Industria no veían que el plan fuera a funcionar y no se podían permitir que siguieran quebrando astilleros en España. Con lo cual entramos en Santander, funcionó también. Y eso nos valió para aprender muchísimo, para tener una marca y prestigio a nivel internacional y apalancándonos en esa marca y en el buen hacer de nuestra gente y de la reputación que habíamos ganado, optamos por intentar coger el único astillero que hay en el canal de Panamá, pero ya en el 2012 intentamos, pero aquello lo ganamos en papeles, pero no éramos los que teníamos que ganar para el presidente que había en aquel momento en el país y nos cambiaron una coma y nos sacaron. Pero no peleamos porque era una guerra perdida. Pero no hay mal que por bien no venga. Y en el 2020, enero del 2020, justo antes del confinamiento, volvimos porque sabíamos que eso era una oportunidad, nos llegó el rumor de que el gobierno de Panamá quería hacer una licitación en buena lid del astillero, porque ya les había cambiado tanto de manos, había sido objeto de vamos a decirlo coloquialmente, trapicheos varios, y ya habían cerrado como astillero, y Panamá, como país marítimo por excelencia, no se podía permitir no tener un astillero de primer nivel. Pues como a nosotros nos llegó ese rumor por nuestro socio local allí y buen amigo desde muchísimo antes, porque habíamos hecho cosas fuera de Panamá antes que esto del astillero conjuntamente, yo me cogí junto con José Carlos Álvarez
director general de esta casa. En aquel momento nos cogimos un avión y nos plantamos delante del presidente de Panamá y le dijimos que si sacaban a licitación el astillero, no sabíamos de más gente, pero que de Ustedes se querían nosotros presentar. iban a tener una oferta porque nosotros íbamos a ser capaces de levantar ese astillero y volverlos a poner en la Liga Champions Claro. que estábamos teniendo en Las Palmas y en Santander. Vino el COVID, vino el confinamiento, no nos arrugamos, seguimos trabajando la licitación, mucha videollamada, por supuesto, pero eso nos vino bien porque eso desalentó a que hubieran otros posibles ofertantes en la licitación y desde que salió nos presentamos y ganamos. Es interesante la forma que tienes de gestionar personas para llegar a ciertos puntos y creo que una parte importante de tu vida puede ser las asociaciones como pueden ser el Clúster Marítimo de Las Palmas, APD Canarias, el Círculo de Empresarios. ¿Cómo surgen estas inquietudes, Germán? Mira, esta es una inquietud heredada o otro aprendizaje de mi padre. Mi padre y otros empresarios, muchos empresarios canarios sean de La Palma, ya sean de Tenerife o de otras islas, tienen claro que a nivel individual de tu empresa tú te defiendes tus cosas, pero siempre hay cosas que son de índole general, ya sea de tu sector específico o ya sea a nivel empresarial y a nivel de la economía. Y que para eso es bueno que todos los empresarios nos sentemos en distintas mesas, cada una respectiva, para esos puntos en común o esas necesidades en común, defenderlas conjuntamente como parte de la sociedad civil que somos para intentar que a los que les toca legislar o gobernarnos en el Ejecutivo, pues decirle, oye, creemos que esto se debe hacer así y no como ustedes están planteando. Porque cómo se gestiona al final, lo que tú me decías, hay un trámite burocrático que tú quieres solicitar una ampliación, al final creo que es un negocio muy ligado a tener relaciones con las administraciones públicas. ¿Cómo funciona? Cualquier actividad económica, cualquier actividad empresarial, tenemos que tratar con las administraciones públicas en exceso. En exceso, lo que estábamos hablando, ojalá hubiera una simplificación administrativa, ojalá tuviera que ir... Oye, que tiene que haber una administración pública que vele porque todos lo hacemos bien. Yo tengo problemas, ¿no? Y muchos empresarios, la gran mayoría de los empresarios, casi todos los empresarios hacemos las cosas bien, con lo cual no vamos a tener problema en eso. Pero vamos a intentar que sea una sola o que alguien asuma esa responsabilidad por las 4, 5, 6 o 7, independientemente de los proyectos de administraciones públicas que tienes que tratar para hacer las cosas. Pues eso es una necesidad común, bien traída aquí a la mesa, que para eso utilizas la patronal de tu sector o utilizas la patronal de todos los empresarios, como puede ser en la provincia de Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios, para tratar de decir, oye, mira, aquí está habiendo este problema, elimínalo, quítalo, a ver cómo lo podemos hacer, mejóralo. Claro. Y para eso se usa y es tremendamente útil e importante. Y es muy importante siempre que se trabaje una cohesión de los empresarios en ese nivel y que estemos unidos, porque es lo que te da autoritas para, y más Forma de ahora sentarte y mismo, decir en la que ves en la situación que una está. clase política que están todos peleados y cada uno hablando para su parroquia, por decirlo rápido, pues nosotros tenemos la responsabilidad como empresarios de estar cohesionados, porque eso nos permite predicar con el ejemplo para decir o recomendar, porque al final luego ellos tienen que decidir si lo hacen o no, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas habría que eliminar o qué cosas hay que cambiar. Porque la autoridad portuaria apoya las reparaciones navales. Sí. La autoridad portuaria lo tiene clarísimo, lo viene teniendo clarísimo desde hace muchos años. Somos el principal puerto de España, el número 1 en reparaciones navales, pero también te digo una cosa, la autoridad portuaria de Las Palmas, no solo las reparaciones navales es su niñita de los ojos,
la Autoridad Portuaria de Las Palmas apoya la actual presidenta, el actual director y presidentes que han habido y directores en el pasado, las actividades estratégicas de este puerto, que son todas las terminales de contenedores. Y seguro que voy a nombrar y me voy a dejar cosas atrás, ¿vale? El suministro de combustible, las provisiones, la actividad consignataria. Tenemos la asociación más antigua de Canarias, precisamente es la Asociación de Consignatarios de Las Palmas, etcétera, etcétera. La Autoridad Portuaria tiene claro que tiene que promover todo, porque el puerto de Las Palmas, dentro del sistema portuario español, es muy importante porque somos los mejores, o casi los mejores, en todo. Y eso no hay otro puerto en España igual. Y si dependiera de ti, ¿qué 3 acciones tomarías para transformar el sector portuario en Canarias? Buah, a ver, transformarlo. Estamos para evolucionarlo, ¿vale? Sí. Transformarlo no me parecería súper pretencioso decir que lo que yo puedo decir ahora lo transforma, ¿vale? Pero para seguir estando en donde está el negocio, ¿vale? Sí. ¿Vale? Como decía antes, oye, los barcos yo no sé cómo serán dentro de 30 años, pero haremos lo que sea para que vengan a repararse aquí. Ya después si tienen alas o los barcos o no, eso Es otro tema. Eso lo veremos, ¿no? Pero mira, yo por ejemplo, ¿qué haría? No depende directamente de la autoridad portuaria, ¿vale? Pero, ¿qué haría? Que se licite de una vez el parque eólico marino flotante en el sudeste de Gran Canaria. Va a ser el primero de España, pero que sea ya, sin duda, que no estemos Diluviando. esperando. Y eso también hay que decir que no depende de las administraciones públicas canarias, que hayan hecho el trabajo todas, a nivel autonómico, a nivel insular, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, aunque dependa por otro Estado, también ha hecho su trabajo, ¿no? Esa es una. Otra que haría, ganaría espacio y pondría las infraestructuras necesarias en muelles para seguir teniendo capacidad de almacenaje de todo tipo de combustibles que pueda manejar esta industria en el futuro a corto, medio y largo plazo. A cortísimo plazo, gas natural licuado, tenemos que tener almacenamiento de gas natural licuado, pero a medio y largo plazo yo no sé si va a ser el etanol, hidrógeno, muy pocos, no lo veo para rutas transoceánicas como la mayor parte de los barcos que pasan por allí, pero el amoníaco, el metanol, lo que sea, cualquiera que pueda ser el combustible que use esta industria. Que podamos contar con reservas aquí. Tiene que haber aquí almacenamiento y capacidad de suministrarlo. Vía tubería en muelles, no entiendo ni sé cuál va a ser los requisitos técnicos, o en el fondeo en la bahía de Las Palmas. Pero tenemos que estar ahí, porque hemos sido y tenemos que seguir siendo siempre la gran gasolinera de este punto del Atlántico, para que los barcos que paren para eso también consuman o requieran otro tipo de servicio, y no necesariamente reparaciones navales, pero que paren en Las Palmas, ¿vale? Y la tercera, no depende de puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero sí es importante para el sector. Hay que decirle a Europa que se ha equivocado totalmente con las ETS. ¿Qué es una ETS? Las ETS son las tasas que desde hace 2 años hasta ahora fueron las aplicando en porcentaje, que Europa, al igual que existe en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, por los barcos que emiten dióxido de carbono, porque todavía no hay otros combustibles alternativos verdes de verdad, hay que pagar un porcentaje a Europa. Viene de Emission Trading System, De acuerdo. que se le ha puesto al transporte, ¿vale? Está demostrado, ¿vale?, que es un error, que eso es lo que está procurando. Si tú quitas el efecto, que es muy importante, ¿vale? El puerto de Las Palmas, las estadísticas no han dejado de sufrir en los últimos años en carga y en transporte y en escalas de barco. ¿Por qué? El canal de Suez ha estado tiempo cerrado. Ahora tenemos el problema De la en guerra toda de esa Irán. zona. Al final los barcos pasan por aquí. Pero si nosotros descontásemos ese efecto, por culpa de las ETS ya se empieza a demostrar que hay pérdida de tráfico. Pero no solo aquí, a lo mejor en favor de puertos cercanos como puede ser Marruecos o Senegal. Pero también está pasando en el norte de Europa con el Reino Unido, que ya no es Unión Europea, o está pasando en puertos del Mediterráneo, puertos italianos o griegos, que
el tráfico se está yendo a Egipto o Turquía ahora menos porque un poquito más de conflictividad, pero se está yendo para allá. ¿Qué hace falta o qué haría yo? Quitar la ETS. Es un sistema que lo que está provocando Es un freno. porque se han empeñado en determinados desfallos en Bruselas, están quitando y quitarán actividad económica a medio y largo plazo si no lo cambian o lo eliminan, que es lo que deberían hacer. Y por ahí un poco ya cerrando la entrevista, hay mucho mito en el puerto, Germán. ¿Cuál es la mayor mentira que se cuenta en el sector portuario? ¡Wow! No sé, lo de mito. Es verdad que mucha gente dice que el puerto es un mito. Ya no hay mito. Yo creo que ya no hay mito. Viene de esa cultura de hace décadas, ¿no? De que es verdad que había, del cambullón, ¿no? De que había mucho intercambio. Al final, además, éramos puertos francos. Aquí se veían productos que no se veían en la España peninsular. Es verdad que había un negocio de que se hacía intercambio de lo que venía a bordo de las provisiones de los barcos con el cambullonero, que era la Claro, que persona que venía entraba ahí dentro del puerto y hacer negocio. hacía negocio y luego se vendía en la ciudad. Fue una etapa y una época muy próspera. bonita. Muy bonita, ¿no? Y que seguro que había, bueno, anécdotas había de todo, de todo tipo, y en las descargas de pescado en los barcos hacía años, pues desaparecía cajas de pescado por parte de El la impuesto gente revolucionario. que estaba en la descarga y que se acababan vendiendo en la isleta. Y bueno, todavía incluso a día de hoy, pero muy poquito, ¿no? Pero antes, hacía años, pintura que sobraba aquí de pintar los barcos se vendía en el Cebadal, ese tipo de cosas, ¿no? Pero quitando eso a día de hoy, no hay mito, o sea, forma parte más de esa parte de La novela, leyenda, de historia. historia y tal, que a día ya es más una anécdota que otra cosa. Pero ahora mismo en la actividad portuaria en el puerto hay absoluta transparencia, hay rigor, hay control de las distintas administraciones que forman parte de esta actividad, como no puede ser menos como cualquier otra actividad económica. ¿Que es complicado dedicarte a la actividad portuaria? Pues sí, pero por un hecho a lo mejor que es empírico y evidente. El puerto está funcionando muy bien, el puerto tiene un suelo limitado y está copado, con lo cual ojalá pudiéramos construir y rellenar y ganar cada vez más terreno al mar para que hubiera suelo suficiente para que cualquiera que quiera dedicarse a la actividad Puede portuaria hacerlo. fuera fácil. Pero eso nos constriñe a todos, además de que la legislación portuaria, como el ejemplo que acabo de poner, es bastante compleja y o llevas tiempo en el sector y tienes un saber hacer y un conocimiento a ese respecto, que al final es a base de llevarte palo, porque es así, es como aprendes también, que a alguien que no venga del sector le suponga una desventaja, sí, pero es más bien barreras de entrada en el sector, por lo que estoy comentando, que leyendas o cosas extrañas que puedan suceder en los puertos. Qué curioso. Y ya por cerrar la entrevista y con una última pregunta, ¿qué le dirías al Germán que va a tomar las riendas del negocio hace 30 años? Puah. Me emociona un poco porque al final me tengo que acordarme de lo que a lo mejor me decía mi padre, ¿no? O de alguna frase, ¿vale? ¿Qué le diría? Pues lo mismo que me dijeron a mí. Le diría que las personas son lo importante, que las infraestructuras, los edificios, la cuenta corriente que puedas tener en el banco, eso no te garantiza nada. Lo importante son las personas y las buenas personas de las que te rodees para que te ayuden a ser mejor a nivel personal y a nivel profesional. Estamos hablando a nivel profesional, a nivel, pues sirve para ambos ámbitos, ¿no? Y saber escuchar a los que saben, ¿no? Y tener la humildad de saber escuchar siempre a los que saben. Esa sería una.
2, y es una frase además que tiene mucha profundidad, ¿no? 2 más 2 no siempre son 4. 2 más 2 pueden ser 5, 6 o 7, o 3, o 2. Puede ser 5, 6 o 7, porque a veces la intuición empresarial te puede decir, oye, por aquí hay que ir y te puede salir bien. Factor suerte también tiene que jugar. O también tú puedes tener un papelito en un presupuesto puesto 2 más 2 y no son 4, salen menos 2. Y tienes que estar preparado para saber reaccionar contra eso y seguir a buscar una nueva suma que te dé 6 o 7 para compensar. Que estés ahí pendiente de esa minuta, ¿no? El menos 2, ¿no? Y otra también que yo aprendí de mis mayores, ¿no? Siempre tienes que controlar, o sea, no te debes de creer los buenos momentos y siempre sé prevenido y prepárate para cuando vengan malas, que van a venir malas. Porque si tú pretendes protegerte o corregir determinadas cosas cuando ya han venido malas, llegaste tarde. Vale. Prepárate en los mejores momentos. Y por supuesto, en los mejores momentos, oye, aprovéchalos. También una frase que se dice mucho en Canarias, pero mi padre decía mucho, ¿no? Cuando la marea está baja, golpe a la lapa. Hay que coger lapas porque cuando vuelva a subir la marea ya no las puedes coger, ¿no? Qué buen dicho, la verdad. ¿Vale? Entonces, pero bueno, son dichos o sabiduría popular, vamos a decirlo. Hombre, que uno se queda... Sabiduría de un empresario hecho a sí mismo, que nos transmitieron, no solo a mí, a mi hermana también, y que yo es lo que transmitiría a ese Germán o si algún día mis hijos quieren dedicarse a esto. Qué bueno. Pues Germán, muchísimas gracias por habernos aquí recibido en tu casa en Asticán. Y para mí ha sido un honor que nos puedas haber contado tu historia para mí y para los oyentes. Muchísimas gracias. Y bueno, y ya lo veremos. Sí. Gracias, Germán. A ustedes. Gracias.